Ahí les cuento un poquito acerca de Carlos. Carlos es CEO de Gin Quijote, Business Strategy e Innovation en Perú, en México, España. Es investigador científico del comportamiento humano y asesor en innovación de nuevos negocios. Asesor en creatividad para padres, creador del modelo Kinder para papás, asesor de innovación para clientes como Promo Perú, Bimbo, Interbank, Huggies, Cotex, Pizza Hut, entre otros. Es conferencista internacional. Es autor de 6 libros. 2 de ellos es bestseller, que es Insight en el diván y el cerebro publicitario. También es creador del método Mutant, Insight para la construcción de Insight del consumidor y del método de investigación creativa, desdoblamiento imaginario. Así que los dejo con Carlos, que tiene muchas sorpresas hoy. Carlos, Bueno, muchas gracias. no, gracias a ti, gracias a ti. Estoy súper contento de poder compartir con ustedes esta conferencia que trata sobre justamente contar historias, ¿no? En realidad, ¿cuántos de nosotros somos historias per se? O sea, somos átomos de historias. Y eso es algo que hay que entender y justamente en coyunturas como las que nos encontramos. Como bien dice Emilia hace un ratito, he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en el mundo de la investigación y en el mundo corporativo constantemente. Digamos, mi experiencia ha estado siempre compartida entre la educación, la investigación y la asesoría en empresas. Yo he sido Head Planner de Ogilvy and Mather para 12 países, manejando casi 25 marcas. Y aprendí muchísimo sobre el comportamiento humano porque vivía con muchas personas y trabajábamos el tema de insights, pero siempre, siempre ha pasado, y le ha pasado a muchos clientes, que puedes tener una linda estrategia, pero no la sabes vender, no sabes construir un concepto creativo que termine realmente enganchando a una persona. Y probablemente les deba suceder a muchos de ustedes. Tienen una gran idea estratégicamente hablando y de pronto no podemos bajarla como quisiéramos, no sabemos contarla. Y ustedes saben que realmente el 90% de la compra se da a través de que alguien la venda bien. Puedes tener un superproducto y lo vendes muy mal y nadie te lo compra, ¿no? Entonces, un poco la dinámica que voy a contarles ahora se basa en en el storytelling. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Harvard y presentar un modelo de story thinking para la construcción de historias de hacer negocios. Algo de eso voy a poder compartirles en esta oportunidad. Y nada, una de las cosas que sí me gusta, somos un grupo interesante de personas, no es un grupo ni amplio, ni corto, ni muy chiquito, lo cual a mí me permite desarrollar esta conferencia con mayor flexibilidad, teniendo en cuenta que ustedes pueden hacer las preguntas por el chat o en algún momento tener la oportunidad de hacerme las preguntas directamente, o sea, digamos, hacia el final de la conferencia para no cortar un poco. Lo que voy a hacer en este momento, vamos a compartir mi pantalla para poder... necesito, Yamile, que me habilites para compartir la función de compartir pantalla, porque no me está permitiendo en este momento. Dame un minuto. No te Ok, preocupes. pues te voy a hacer host el tema. Si quieres, vamos a hacer lo siguiente. Ujú. Te hago host, compartes tu pantalla y después tú me devuelves el host. Y así yo puedo seguir también concentrándome en las personas que van ingresando. ¿Te parece? Sí, sí, no tengo Porque ningún... desde ayer estoy teniendo este inconveniente, no sé por qué, porque antes no lo tenía. ¿Ok? Pero Entonces, en la parte de abajito no te sale compartir pantalla y una flechita hacia abajo que te sale simplemente para que me des el pase. dice compartir pantalla. No, no me Ya, dice, vale, no. vale. Desde ayer estoy teniendo ese tema, entonces yo te comparto, digamos, te doy el host, compartes tu pantalla y me devuelves el host para yo poder estar pendiente de las personas que ingresan. De ahí te preguntaré cómo se devuelve el host. Ah, Cosas por de la vida. en donde está la parte de los participantes. Dale, dale. Eh, Listo, ok, ya puedes compartir pantalla. ya, ahora sí. Dale, no te preocupes. Un participante puede compartir pantalla. Excelente. Muy bien. Vamos a compartir. Y en este caso, lo que yo voy a hacer es abrir la presentación que tenemos aquí. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Todavía, ahora sí ya.
Vale, tengo que subir esto al máximo. Muy bien. Bueno, ahora sí creo que pueden ver mi pantalla. Eh, Perdonen estas cuestiones de la tecnología. Muy bien, ahora sí. Bueno, primero, encantadísimo, como decía, de estar con ustedes. Lo que vamos a hablar hoy día va a ser sobre el storytelling para hacer negocios. Estamos en una situación bastante particular a nivel global. Yo tengo la oportunidad de que mi empresa se encuentre en 3 países, en México, en España, en Perú, y próximamente la estamos abriendo en Chile. Es una agencia de innovación. Y una de las cosas que vamos viendo en cada uno de los mercados es que hay pluricantidad de variables o multivariabilidad, digamos, lo que hace que no nos tengamos que fijar tanto en planeamientos estratégicos específicos, sino en gestión de contextos. Y creo que una de las mejores formas de gestionar contextos es a través del manejo de las percepciones de las personas. ¿Cómo podemos desarrollar esto? ¿Cómo podemos hacer que las personas tengan una mejor percepción o que se calmen dentro de un ambiente de caos, de crisis? Lo que nosotros tenemos que ayudar a que la gente sienta, y sobre todo en un negocio en donde dependemos de un consumidor que hoy por hoy se siente vulnerable, se siente angustiado, se siente de alguna manera vulnerable, ¿no? Es devolverle un poco el control de eso. No se trata de crear historias educativas de lávate las manos, de usa mascarilla, de desinfecta las cosas. Eso le corresponde al Estado. Ese es el storytelling que le corresponde a un gobierno, ¿no? A un ministerio o a un doctor, ¿ok? Un consultorio. Cuando hablamos de nuestros negocios en general, lo que debería suceder es que tenemos que encontrar el valor diferencial que nosotros tenemos, la esencia de marca que nosotros tenemos, para poder, en base a estas circunstancias, hacer que ese valor diferencial ayude a las personas, las ayude a reencontrarse consigo mismas, tranquilidad y sobre todo fortalecer nuestro branding, ¿no? Es muy importante que en la crisis y en el caos no se deje de comunicar. Por eso el storytelling es tan relevante, ¿sí? Porque cuando dejamos de comunicar, la ansiedad crece. El consumidor, bueno, el ser humano tiene una capacidad que es la de completar las cosas que no conoce. Nuestro cerebro es un cerebro completador. ¿A qué me refiero? A que cuando no sabemos algo, lo llenamos con algo que creemos que para que cerremos un poco la idea o la historia. Y ese es un problema, porque al cerrar el consumidor con lo que cree conveniente o algún recuerdo pasado, puede tergiversar nuestro valor diferencial, puede generar mayor tipo de angustia, en fin, o hacerse falsas expectativas. Por eso es que cuando hablemos de storytelling para hacer negocios, tenemos que ser muy puntuales y yo les voy a dar algunos tips para construir historias que permitan hacer negocio, ¿ok? Primero, nuestro negocio es crear conversaciones y cambiar comportamientos. Ese es el punto clave que tenemos que entender. Cuando yo tengo un negocio, lo que estoy buscando es saber cuál es el comportamiento que impide que alguien me compre, ¿sí? En ese momento. Eso es lo primero que tengo que pensar. ¿Cuál es el comportamiento que impide que me compren, que impide que me escuchen? ¿Ok? Porque a partir de ese trabajo, a partir de encontrar ese input, esa barrera, yo voy a poder desarrollar conversaciones con mi público objetivo. Y al desarrollar conversaciones, voy a poder entablar relaciones y en el tiempo confianza. Por tanto, y default, ventas. ¿Estamos? Ese es un proceso que, si bien es cierto, se ha acelerado en los últimos meses a raíz de esta coyuntura, no va a cambiar en el futuro. Digamos, estamos en una coyuntura de corto plazo, es cierto, y este corto plazo está exigiendo que no haya manuales, pero igual tenemos que saber qué comportamientos hoy día hace que no nos compren. Y por qué medios, por qué touch points, por qué puntos de contacto vamos a poder entablar conversaciones más naturales, más frescas, menos intensas que en el pasado cuando los teníamos cara a cara o cuando los teníamos frente a nuestras góndolas en nuestras tiendas. ¿Ok? Es bien importante entender eso. Y es que al final nosotros lo que somos átomos de historias, como le decía hace un ratito a Yamile.
somos átomos de historias. Nosotros estamos compuestos por las historias que vamos viviendo, por las historias que nos han contado, por las historias que queremos vivir, ¿no? 3 preguntas siempre para poder realizar una planificación en el storytelling, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia del pasado? ¿En dónde estoy hoy día? ¿Qué historia estoy viviendo hoy? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Qué historia quiero construir? ¿No es cierto? Son las 3 preguntas que toda planificación estratégica de storytelling tiene que tener, ¿no? De alguna manera empezamos así, conociéndonos a nosotros mismos, qué nos pasa hoy y qué es lo que queremos construir o qué queremos crear para futuro, que al fin y al cabo es cómo se construyen las visiones empresariales, ¿no? Eh, entonces, vamos poniendo algunos puntos claros. Lo primero que nada es conocernos, ¿sí? No cuentes una historia que no hayas vivido. Las historias de nuestro pasado, las historias de dónde venimos, la historia en cómo construimos nuestros negocios, son sumamente relevantes, pero sumamente relevantes. Muchas veces no las queremos ver porque pensamos que no hay nada interesante. Es sumamente importante que puedas conectar con personas en el día a día, porque cuando tú abriste tu empresa, probablemente había circunstancias difíciles y tuviste mucha resiliencia y seguiste adelante y pasaron 1000 cosas y seguiste adelante y la empresa siguió creciendo. Y es importante contar eso. ¿Sí? Es importante porque inspiras a la gente. Yo ayer tenía una conferencia justamente con la Sociedad Peruana de Marketing, que es este ente, el más importante de marketing en el Perú, y les decía que teníamos que inspirar inteligentemente a nuestros consumidores. Y creo que ese es el principal objetivo hoy día, inspirarlos inteligentemente, a través de nuestras historias, a través de nuestros productos, a través de nuestras experiencias, que buenamente las podríamos hacer virtualmente hoy, o a través de un delivery, ¿no? Pero es inspirar inteligentemente a una persona. Eso es lo que una marca, a través del storytelling, debe hacer, ¿ok? Y con ello va a poder cambiar comportamientos. Y vamos a ver cómo, ¿no? Un comportamiento se cambia cuando tú rompes tensiones, ¿ok? Cuando tú rompes tensiones. Y una tensión se da porque tienes 2 pensamientos que se contraponen, ¿sí? 2 pensamientos que son dolorosos para el ser humano. Y a mí me gusta dar el ejemplo de las mamás, ¿no? Las mamás siempre tienen unos pensamientos que han sido adquiridos a través de historias que le han contado o que ellas han visto en la realidad, ¿no? Ya sea por la televisión, ya sea por sus madres, ya sea por los contextos de los amigos. Uno es la mamá que decide quedarse con sus hijos en casa, ¿ok? Y no necesariamente desarrollarse profesionalmente, ¿no? Se desarrolla como mamá, ¿va? Esa es una. Y la otra es la mamá que trabaja, ¿no? Que está fuera y que tiene menos tiempo para sus hijos en casa. Estas dos tienen 2 pensamientos. Uno es, yo quiero ser mamá y estoy en casa, pero también me hubiera gustado desarrollarme profesionalmente, ¿no? Ahí hay una frustración. Y por el otro lado, existe la mamá que dice, yo salgo a trabajar, digamos, y dejo a mis hijos en casa y quisiera estar más tiempo con ellos. Estos 2 pensamientos, estas 2 frustraciones, generan tensiones en ellas, ¿ok? La que está en casa quiere estar fuera y la que está fuera quiere estar dentro, pero en realidad tienen una especie de combinación perfecta. Siempre me he preguntado por qué ninguna marca le ha enseñado a las mamás y les ha dicho a las mamás, ¿quién te ha dicho que eres una buena mamá si es que te quedas en casa solamente? ¿Y quién te ha dicho que eres una buena mamá si solamente si trabajas fuera de casa? Que si eres una mala mamá, mejor dicho, sí que trabajas fuera de casa. Ninguna marca ha comenzado a desarrollar eso ni a romper esas tensiones, ¿ok? No lo veo, ¿no? Ni en ninguna de las marcas que hay para las madres, que son muchísimas. Siempre se le dice a la mamá que sabe, que es la mamá inteligente y tal, pero no veo que queramos curar esta tensión que es constante. Y es una tensión difícil. No veo historias que lo hagan, ¿no? Y lo que hay que hacer es cortar con esa distorsión para poder cambiar ese comportamiento, ¿no? Obviamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Y hace un rato ya lo dije, es a través del storytelling. El ser humano cuenta historias desde el inicio, desde su inicio, ¿ok? Somos seres de historias. Hay un libro precioso, antiguo, muy difícil de encontrar, pero si lo encuentran de repente ya debe estar en algún PDF por ahí oculto. Es de Homo Ludens, el hombre que juega, de Huizinga, Harold Huizinga. Es un libro antiguo, pero es un libro muy bien escrito. El hombre juega y juega a través de las historias también. Entonces,
cómo nuestra cultura se va desarrollando de generación en generación a través de una historia. ¿Qué es lo que le pasa a los niños cuando estás contando una historia? Nadie se resiste a una buena historia. Ningún cerebro se resiste a una buena historia. Entonces, sabemos contar historias, ¿cómo podemos vender más a través del storytelling? ¿Cómo no hacer lo mismo que los demás? ¿Cómo en este mundo lleno de historias, la mía llama la atención más fuerte que las demás? Y en eso, para eso necesitamos planificar, ¿no? Y hay que prepararnos, ¿sí? Creo que el primer paso para poder realizar un buen storytelling es la investigación creativa. La investigación creativa está basada en distintos elementos, pero sobre todo en la etnografía. Yo no sé si ustedes, y abro un poco micros aquí, no sé cuántos somos en este momento. Yamile, si quieres puedes comentarme, porque me gusta que haya Somos una especie de 16. conversación. Perfecto, somos 16. Excelente. Entonces, yo abro micros para ver cuántos de ustedes me puedan comentar qué cosa, si alguna vez han hecho etnografías o si saben qué cosa es una etnografía. Yo no, Tú no. yo no. Los animo a que participen. No, yo tampoco. Muy bien. Tampoco. Alen dice que tampoco. Tampoco. Bueno, vemos que hay una gran oportunidad. Las etnografías, ¿sí? Las etnografías es un método de investigación que viene de la sociología y de la antropología, ¿ok? Normalmente las investigaciones, normalmente la investigación que nosotros solemos tener son investigaciones de focus groups, de entrevistas a profundidad, de encuestas, ¿ok? Pero desde hace algunos años ingresó la etnografía a darnos un par de vueltas, ¿no? Un par de vueltas en el mundo de los negocios, de las marcas, del marketing. Y fue porque el consumidor nos miente mucho, el usuario nos miente mucho. Nosotros mentimos mucho cuando intentan descubrir aquellos secretos que no queremos que sean descubiertos o quedar bien. Tenemos esa capacidad de, no, oye, yo no quiero quedar mal si digo que no consumo tal o cual producto. Si les contara las experiencias que he tenido siendo ex head planner regional de una agencia transnacional, tantas veces que he estado en estas investigaciones, en donde la gente, tú veías que te mentía. No, no, que yo sí tomo esta leche, que yo sí esto, y tú decías, es que esto no puede ser. Sin embargo, el cliente lo creía, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, a mí me gusta estudiar mucho, ¿ok? Me encanta estudiar. Acabo, de hecho, terminar ahorita, hace 3 horas, un curso con la Universidad de Berkeley sobre economía circular. Y me meto a estudiar de todo. Y cuando antes de tener niños, yo tengo una niña y un niño, una de 6 y uno de 2 años, con mi esposa, después de estar viendo estas películas, estas series de CSI, ¿no? De investigación criminalística, dijimos, oye, nos pusimos a estudiar y nos fuimos a México a estudiar durante 2 meses en el verano, en enero y febrero, en el Instituto Criminalístico de México. Fuimos a estudiar perfiles psicopáticos, ¿no? Y una de las cosas, ¿y por qué les cuento esto? Porque en realidad parte de lo que fui aprendiendo a través de la criminalística es que tienes que buscar evidencias. Y en estos focus groups, en donde me tocó trabajar para unas leches, yo veía que le mentían a mi cliente, ¿no? El público objetivo. Y le dije, mira, esto está mal. Me dice, no, pero está perfecto, mira, están diciendo las cosas buenas. Y yo le digo, sí, pero es que le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te pago este focus group, yo lo pago, ¿sí? Pero permíteme hacer una prueba. Se llama The Garbage Research, que es la investigación en la basura de la gente. Así que, como teníamos las direcciones de las personas en las cuales estaban en el focus group, durante 2 semanas capturamos las basuras de sus casas y pudimos demostrar que en el 85% las mamás nos habían mentido en el focus group. No compraban la leche que decían comprar, ¿no? Y por el contrario, compraban a la competencia. Entonces, ¿por qué es tan importante la etnografía? Porque la etnografía no trabaja en base a lo que te dice la gente, sino lo que hace la gente. Y es que el comportamiento de las personas no te miente. Mi abuelita decía, mi abuelita me crió con refranes. Yo no sé si es que, yo creo que hay muchos de mi generación aquí, y en Colombia también abundan los refranes.
mi abuelita siempre me comentaba, ¿no? O siempre me trabajaba en base a refranes y decía que la visita es como el pescado, ¿no? Apesta al tercer día. Y es que la etnografía se basa justamente en eso, en ir a, a las casas de las personas y convivir con ellas en distintos momentos del día. Si puedes vivir con ellos una semana, pues es fantástico. He tenido la oportunidad de hacer etnografías en Brasil, en México y aquí en Perú para distintas marcas y realmente es espectacular. ¿Por qué? Porque el comportamiento no te miente. Al principio, la persona va a hacer todo lo posible para que su comportamiento sea el ideal, pero no vas a poder aguantar. Llevas toda tu vida haciendo ese comportamiento. Hay un momento en el cual que inconscientemente lo vas a soltar y ya no te va a importar. Al tercer día, cuarto día, la gente comienza a ser como realmente es. Entonces he estado yo en investigaciones en donde los primeros días pues eran la familia Ingalls, era fantástico, pues estaban felices, cenaban juntos, desayunaban juntos, rezaban, o sea, era maravilloso, era una familia, no peleaban, no discutían, conversaban con cariño, se pedían las cosas con amistad, y eso no es normal, ¿no? Eso no es normal, digamos. Y al tercer día ya los niños, sobre todo fueron los niños, que mamá, pero es que si nunca comemos juntos, si yo siempre como viendo mi PlayStation y tal, claro, al final ya la mamá también le salió la realidad y bueno, a partir de ahí me miraba, me decía, ahora sí apuntan, ¿no? Y yo le digo, pero es que esta es la verdad, ¿no? El comportamiento humano. Entonces, cuando querramos investigar, tratemos de hacer etnografías. Es difícil y es caro hacer etnografías. Sin embargo, la etnografía también está en la entrevista, las entrevistas etnográficas, que es una de las fuentes más ricas y siempre recomiendo hacerlas de conversación con los públicos objetivos. ¿Qué cosa es lo que tengo que sacar de allí, de estas conversaciones? Anécdotas. Anécdotas con la categoría, con mi competencia, con historias. Me tocó trabajar un proyecto para una aseguradora en España, la segunda aseguradora más grande de España, que nos pidió que inventáramos un servicio para los adultos mayores. Y bueno, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, o en la gran mayoría de países latinoamericanos como los nuestros, es que nosotros ocultamos a nuestros ancianos. Están dentro de las casas porque nuestras ciudades no están hechas para ellos. Sin embargo, en Europa la situación es totalmente diferente. Las ciudades están más pensadas para el adulto mayor y lo ves en abundancia, ¿no? En cafetines y no importa la edad. Puedes ver a una persona de 95 años caminando a 0.1 kilómetros por hora y está ahí y él está en la calle, ¿no? Y no los ves acompañados de familia, están solos. Crear desde un seguro un producto nuevo para ellos era un poco descabellado. ¿Por qué? Porque como comprenderán, los seguros casi no entregan pólizas a las personas mayores. Les es muy caro, o sea, digamos, porque tienen mayor incidencia a que les suceda algo y evidentemente no pueden trabajar en el largo plazo con el dinero. Sin embargo, justamente allí es donde nos contratan y nos piden que pudiéramos nosotros reinventar. Y lo que hicimos fue un tema de prevención. No voy a entrar en toda la historia, pero lo más bonito que me pasó es que estando en Madrid, salimos con mi equipo justamente a hacer entrevistas etnográficas a las calles y me encontré con un hombre de 95 años en un restaurante que me contó cómo había fallecido su mujer hace un mes. Él tenía 95 años. La señora se cayó a las escaleras, falleció instantáneamente casi. Eh, y él me decía, no sirve el botón de pánico, yo me bloqueé y tal. ¿Sabes quién siempre ha sido mi salvación? Mi vecino. Y me comenzó a contar anécdotas sobre el vecino y las emergencias de los adultos mayores. Nosotros desde el equipo no habíamos visto, ni habíamos contemplado, ni en la investigación que nos había pasado nuestro cliente, aparecía el vecino. No existía. Gracias a esta historia que después se fue confirmando en otras historias más, fue que nosotros encontramos el punto clave para la reinvención de un seguro para ancianos, el vecino, ¿no? Y bueno, ahí se hizo todo un trabajo creativo de innovación y hoy por hoy está funcionando y con muy buenos resultados el servicio que inventamos, que era a través de una casa domótica conectada hacia el vecino, una casa que le hablaba al anciano a través de su vecino.
y la verdad es que ha funcionado bastante bien, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la investigación etnográfica nos ayuda, cuando hablamos de entrevista etnográfica, a conocer las historias. No son preguntas. Yo no pregunto nada cuando estoy haciendo una entrevista etnográfica. Yo converso con una persona. Si yo quiero hablar sobre un tema, ¿no? Sobre la muerte, pues yo le digo, sí, acaba de fallecer mi abuelo y tal, y le cuento, y automáticamente la otra persona tiene la necesidad también de contar algo que le ha pasado similar, ¿no? No se trata de pregunta-respuesta, de respuesta correcta. Se trata realmente de darle esa, de darle esa aura de confianza para que ellos nos cuenten la mayor cantidad de anécdotas. Cuando nosotros tenemos las anécdotas de los consumidores, es mucho más fácil construir historias relevantes, importantes y que inspiren. Porque cuando tenemos la mayor cantidad de anécdotas, buscamos patrones. ¿En qué se parece cada una de estas anécdotas? Entonces, de alguna manera, quisiera que ese sea el primer punto, la investigación creativa. Otro punto importante de la investigación creativa es la empatía. Es muy fácil hablar de empatía, ¿no? Es muy fácil decir, hay que ponernos en los zapatos del otro, no hay que juzgar, pero qué difícil es sacarnos nuestros zapatos y ponernos en el zapato del otro, que el problema está ahí, ¿no? Y a mí me enseñaron unas técnicas para empatizar y investigar creativamente a las otras personas. Yo no sé si han visto la película Lo que ellas quieren, de Mel Gibson y Helen Hunt, dos publicistas. Bueno, ellos experimentan mucho con los productos. Yo he manejado la marca Kotex, como les digo, para la región, y yo utilicé, no sé si en Colombia les dicen compresas o toallas higiénicas, pero yo he utilizado toallas higiénicas de todo tipo durante un mes, y las usaba y me las ponía y las llevaba al trabajo. Y me di cuenta inmediatamente que había un gran problema, que la historia que nosotros contábamos para hacer negocios era una historia estúpida, y disculpen los que están ahí presentes, pero es verdad. Tratábamos al consumidor como si fuera un ignorante, en este caso a las mujeres. ¿Por qué? Era una cosa de locos, no tenía sentido, no tenía ningún sentido hablarles de seguridad. Si los creativos anteriores hubieran utilizado solamente 10 minutos una toalla higiénica, se hubieran dado cuenta que eso se mueve cuando caminas. Y no tiene nada que ver con la truza, no tiene nada que ver con el diseño del producto, tiene que ver con las caderas. Las caderas de las mujeres todas son diferentes, eso se va a mover siempre. Y si se mueve, por tanto, no hay sensación de seguridad. Entonces, ¿cómo le decimos, tranquila, siéntete segura, súbete a los hombros de tu enamorado en un concierto cuando estás en el periodo? Eso lo estoy viendo yo en la área, ahora último en distintos canales de distintos países, y me parece una cosa de locos. Cómo el storytelling puede estar muy mal manejado cuando nosotros no sabemos la realidad que vive ese ser humano, ¿no? Y así me convertí en panadero, chocolatero, cobrador ustedes le dicen chivas, ¿no? De chivas, nosotros decimos micros, o combis. He sido gerente general, he sido limpiador, en fin, me convierto mucho en la persona a la cual voy a investigar. Eso también es investigación creativa, ¿ok? Eso también es importante que lo hagan. Es divertido, ¿sí? Puede sonar loco, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo ocurre haber utilizado toallas higiénicas? Si yo no hubiera utilizado, no hubiera podido ayudar a mi empresa o a mi cliente a mejorar sus ratios en el negocio, porque hubiera seguido dándole el mismo discurso a las mujeres que no conectaba con ellas, ¿no? Tuvimos que generar otro tipo de storytelling. ¿Hasta ahí todo bien? Abro micros para que me puedan mencionar algunas cosas. Las preguntas las voy a dar al final, pero quiero saber si hay alguna duda, más que pregunta, una duda, algo que les haga ruido. ¿No? ¿Todo bien? Anímense, ¿Perdón? Ah, anímense. si todo corre, pues fantástico. Y Siento que es más como una clase. también pueden escribir por el chat y yo le puedo transmitir a Carlos. Vale, eso está bastante bueno. Como les decía, para mí la pregunta más importante dentro del storytelling es qué comportamiento impide que alguien me escuche, que me compre, ¿no? Ya lo habíamos conversado hace un ratito, solamente lo pongo como acápite para que ustedes siempre se fijen esta pregunta al principio. Otra pregunta hiper importante es sobre el público objetivo. A veces no sabemos definir a nuestros públicos objetivos en nuestro negocio. Y esto está relacionado básicamente tanto para las marcas como para escribir una novela. Yo soy autor de Penguin Random House. He tenido la suerte
digamos, o la bendición de, de estar, de estar en dos de las editoras más grandes y con ambas convertir dos libros en bestsellers. Una con Planeta, mi libro El Insight en el cerebro publicitario, y en el otro, el Insight en el diván. Y actualmente he entregado mi primera novela de ficción. Me he tomado unos 3 añitos redactarla. Mi primera novela y estoy muy contento. Pero claro, funciona igual. Tengo que saber a quién le escribo. Yo no le escribo a todos. No puedo escribir a todos. Igual que en un negocio, yo no puedo vender a todos. ¿Sí? No soy pepito de oro para que todo el mundo me quiera. Y ese es un problema muy recurrente cuando yo tengo que asesorar compañías. Y es que siempre, ¿cuál es su público objetivo? Todos, o sea, en general todos me podrían comprar. No, porque tú no tienes todo el dinero para generar una planificación y llegar a todos, digamos, con mensajes diferentes. Porque una persona de 18 años no piensa igual que una de 25, y una de 25 no piensa igual que una de 45, incluso perteneciendo al mismo estilo de vida. Entonces eso marca una distancia sobre las historias que vamos a construir. Siempre tenemos que pensar en quién tiene el dinero para pagarnos. O sea, si estamos en un negocio, tenemos que pensar en quién tiene el dinero para pagarnos. Es así como es la primera pregunta que define nuestros públicos objetivos para contarle una buena historia, ¿no? ¿Quién me hace el ticket? ¿No? ¿Quién es el que me hace el negocio? Los demás vendrán por default, ¿sí? Pero yo tengo que tener bien focalizado a quién le vendo, ¿vale? Emilia, creo que han estado escribiendo por el chat. Yo no lo puedo ver, pero si me Sí, comentas. sí, hay una pregunta. Dice, Ujú. esos estudios que hace cuando no tienen los medios de cómo es ese tipo de reuniones con público objetivo, puedes trabajarlo directamente con tus clientes. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo puedes hacer con tus clientes, puede ser con gente que no sea tu cliente, puede ser gente que tu mismo cliente te refiera, y no hay ningún inconveniente. Tú lo puedes hacer con tus clientes, sí. La idea es que no escuches a tu cliente, sino que observes sus comportamientos, ¿no? El cliente va a volver a hacer lo que él normalmente hace y lo más importante aquí, eso lo he olvidado de comentar y gracias a la pregunta lo acabo de retomar. Cuando uno hace este tipo de investigaciones, tienes que buscar dos cosas: comportamientos cotidianos y comportamientos recurrentes. Es decir, comportamientos cotidianos que pasan todos los días, comportamientos recurrentes que le pase a mucha gente. Cuando tú encuentres comportamientos cotidianos y comportamientos recurrentes, vamos a encontrar la punta del iceberg, en donde podemos nosotros hurgar, meternos, mirar, analizar, hipotetizar, validar después, ¿ok? Y cómo esto resalta nuestro valor diferencial, nuestro beneficio de marca, ¿ok? Sí, creo que por ahí va un poco Interesante. ¿Perdón? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿nos podrías compartir tips o técnicas para definir bien el cliente ideal? Hay una forma muy simple de hacerlo, ¿no? La primera es que yo aprendí y que utilizamos en en todas las sedes de mi empresa, porque es muy simple, o sea, directa a la vena y al negocio. ¿Se me escuchó bien? Porque creo que perdí un poco de conexión. La última parte, la última palabra no se te escuchó. Oh, que es la pregunta de quién tiene el dinero para pagarme siempre ha sido el punto clave porque es lo que es muy fácil de achicar. A partir de que yo sé quién me va a pagar, yo puedo definir su estilo de vida, puedo definir cuáles son sus costumbres, cultura, gustos, hobbies, barreras, drivers, puntos de contacto, ¿no? Y hay otra forma que también es bastante buena y ninguna se contrapone, que está asociada a ¿cuál es mi público objetivo principal? Responde a una pregunta que es ¿quién compra? El público objetivo principal es quién compra. Público objetivo secundario, quién consume o usa, ¿ok? Puede ser usuario o consumidor. Y por último, el decisor de la compra, que es al fin y al cabo al que la historia tiene que llegar, ¿no? El que decide. Muchas veces el que decide, y puedo hablar de categorías como juguetes e incluso medicinas, no necesariamente compra, ¿vale? Yo puedo comprarme un agua. ¿Soy público objetivo principal? Sí. ¿Me tomo el agua? ¿Soy público objetivo secundario también? Sí. Y decido qué marca tomar, soy los tres en uno solo. Pero vas a encontrar también este,
personas que solamente sean público objetivo secundario, público objetivo primario. Las historias, el storytelling, las experiencias de contacto comercial publicitario, digamos, en marketing, están asociadas a quien decide la compra, no a quien compra al final, ¿sí? Y hay otras estrategias también sobre el shopper, pero eso es otra conferencia, es un mundo aparte, pero lo que quería darles es estas dos aristas. Nos quiten el dinero para pagarme y de que definan muy bien eso, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Hacia el final vamos a seguir respondiendo a las preguntas porque sé que están escribiendo mucho en el chat y vamos a volver de todas maneras a cada una de ellas. ¿Cómo con mi historia yo decía hace un rato, ¿quién tiene el dinero para pagarme? Punto número uno, pero también tienes que ver el otro lado, ¿no? ¿Cómo con mi historia lo hago mejor persona? ¿Cómo con mi historia, mi valor diferencial, mi beneficio, mi atributo, lo hago mejor persona a mi consumidor? Eso para mí es no negociable. Y esto es una mirada muy personal del asunto. Puede que otros especialistas en términos de marketing, publicidad o innovación me digan, no, yo no estoy buscando que el consumidor sea una mejor persona, yo estoy buscando que simplemente me compre. Y también sería válido, a pesar de que no lo comparto, sería válido, ¿ok? Entonces, pero para mí esta es una pregunta que tiene que estar. ¿Cómo con mi historia lo hago mejor persona? ¿Cómo mejoro, cómo rompo lo que decía hace un rato, estas tensiones o frustraciones que tiene mi público objetivo con mi historia? Lo segundo que hay que tener y que hay que desarrollar es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia para poder construir una buena historia y lo que hay que generarle al consumidor es la intriga. Hoy por hoy tenemos que generar intriga, tenemos que hacer que la gente se sorprenda, que descubra cosas, ¿no? No solamente contarle una historia para entretener. Y eso es algo que hay que marcar las diferencias entre una historia que entretiene, que puede ser una novela, que puede ser una película, que puede ser una serie o un programa de televisión, y el storytelling para hacer negocios. Nosotros no queremos solamente entretener, nosotros queremos informar y queremos educar a quien nos escucha. Entonces, son tres dinámicas que de todas maneras tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para hacer el negocio. Data, informar, entretener, que conecte con emociones y sentimientos, y educar, que lo haga pensar, que le genere mente, ¿no? Y eso es algo de las cosas que voy a comentar más adelante. Generarle la intriga. No tienes que develarle todo. Las historias obvias son muy aburridas, ¿sí? Hay que ir tejiendo un poco el camino por el cual debe ir un consumidor, ¿no? A través de nuestras historias. Y hoy, que hay multicanalidad, podemos contar una historia diferente en cada una de estas etapas que nos lleve a distintos canales. Carlos, pero es que yo no tengo tanto dinero. No se trata de tener dinero, se trata de buscar los canales adecuados. ¿Cómo juntas TikTok con Facebook? ¿Cómo juntas Facebook con Instagram? ¿Cómo juntas Instagram con LinkedIn en una historia? ¿No? Sacándole el máximo provecho a cada una de las herramientas que cada una de las redes sociales nos da. Entonces, no se trata de tener mucho dinero para contar una buena historia que impacte y que pueda generar un compromiso a mediano y largo plazo con el consumidor. Hay otro punto, las historias requieren tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque requieren de estrategias y las estrategias no se pueden hacer de la noche a la mañana. Esto es algo que siempre me gusta mencionar porque a veces nos apuramos demasiado en construir las estrategias y yo creo que ahí recae muchísimas veces el error de una historia. Queremos hacerlo muy rápido, perdón, nos emocionamos muchísimo con la historia que ya a veces tenemos en la cabeza y tratamos de enganchar una historia que ya venimos preconcebida con una estrategia que hemos más o menos creado para darle sentido a esta historia. Y así no funciona. Lo primero es que en la estrategia tratemos de resolver un problema de nuestro consumidor. Lo segundo es cómo construimos un qué voy a decir, que es un concepto estratégico, y cómo lo voy a decir es la forma de concepto creativo de la historia. Ya darle una forma, darle un espíritu, darle una territorialidad y darle una secuencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, me gustaría que ustedes entiendan que contar una historia va a tomarles tiempo. No va a ser algo que me va a salir en 2 días. Normalmente nosotros cuando tenemos que construir un hablamos de 1 a 2 semanas de trabajo estratégico, ¿no? Hipotetizando y validando nuestras historias también, ¿ok? Eso es muy importante. La persistencia, ¿no? Hay que persistir cuando construimos historias. Practicar un poco la mutación de los contextos
Porque el comportamiento de una persona se mide a través de los cambios de contextos, y los cambios de contexto se miden a través de las percepciones, ¿no? Uno no ve la realidad según cómo es la realidad misma, sino como la percibe. Si hoy día estamos felices, ¿no? Probablemente todo va a estar súper bien. Hoy día nos fue súper bien, hoy día de repente nos ganamos un premio y todo lo vemos maravilloso porque nuestro ánimo está a tope. Pero ¿qué pasa cuando estamos deprimidos? Todo lo vemos desde otro punto de vista. A pesar de que pueda ser la misma clase, el mismo momento o la misma, el mismo estímulo, vamos a notarlos dependiendo de cómo sentimos. La realidad se da en base a cómo sentimos, no en base a lo que realmente es, ¿no? Entonces, es esta famosa frase del poeta Campoamor, este poeta español, que decía, ¿no? La realidad depende del color de cristal que tengan las gafas con las que mires, ¿no? Entonces, un poco hay que entender eso. ¿Y por qué digo persistencia? Porque justamente vamos a tener que contar la historia en distintos momentos y contextos. Recordemos que el consumidor podría estar mirando la realidad de distintos momentos, de angustia, ¿no? De preocupación, de falta de control, ¿no? De ya querer salir nuevamente a vivir la vida. Entonces, si nos damos cuenta, las historias van a tener que contarse una, dos veces, tres veces, como cuando niños. Ustedes se dan cuenta, los niños siempre quieren ver la misma historia todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están gestando. Entonces, es igual aquí. Las buenas historias las quieres escuchar una y dos y tres veces. ¿Cuántos de ustedes han visto su película favorita más de una vez? ¿No? Entonces, es exactamente igual, ¿no? Funciona de la misma manera. Por eso hablo de la persistencia. Y también hay que persistir en construirle mente a la gente, lo que hablábamos hace un rato. Yo tengo que hacer que mi historia deje pensando a las personas. No puede ser, o sea, no puedo yo crear algo que solamente haya divertido a la persona un momento, ¿no? Ahí se me fue todo el dinero de la estrategia al tacho. Ahí se me fue todo lo que yo tenía como posibilidad de generar una realidad. Yo puedo conectar con una persona, puedo hacer que se emocione, puedo informarla, pero también puedo educarla, ¿sí? Puedo dejarle una pregunta abierta que pueda resolverse con mi compañía, con mi producto, con mi servicio, con mi valor diferencial, ¿sí? Pero siempre que se quede pensando en algo o que pueda responderla con la misma historia, ¿ok? Siempre siempre es sumamente importante esta parte. Para mí la construcción de mente es no negociable en el storytelling para hacer negocios. Una historia, por eso requiere de reaprender de la gente. Hoy más que nunca tenemos que reaprender, bueno, primero aprender, reaprender, repensar los modelos de negocio actualmente. Hoy ya no hay manuales, no tenemos manuales. Lo que está sucediendo no se esperaba. Y al no esperarse, mucha gente está haciendo, ¿no? Lo que le comentaba a Emilio hace un rato, ¿no? O sea, hay que hacer, pero hay que tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿no? Porque evidentemente estamos teniendo y queremos flujos de caja. No queremos perder porque sabemos que no vamos a poder vender lo que vendíamos antes. Sin embargo, si tú te quedas paralizado, si tú te quedas sin hacer absolutamente nada, lo que va a pasar es que en definitiva tu negocio va a morir, ¿no? Y hoy lo que requiere es que tenga movilidad, al menos un poco. Hay que repensar nuestro modelo de negocio, ¿no? Y si bien es cierto, esto no es un taller de reingeniería el día de ayer, y está en Facebook, de repente, Yamile, después le puedes compartir porque creo que tú lo llegaste a ver. Ayer justamente hablamos cómo construir experiencias en situaciones como esta en los negocios, y utilizamos un modelo que construí que se llama de Toy Brain, que es el cerebro del juguete, para poder desarrollar cierto tipo de impactos en las experiencias de negocios. Eso implica un nuevo modelo de negocio, ¿no? Implica pensar en cómo mi historia vive en la cocina de la gente, porque hoy día ya no sale la gente, dentro del carro de una persona, porque antes nuestras historias vivían en nuestro local, vivían en las góndolas de los autoservicios y vivían en los centros comerciales y en alguna activación que podríamos dar en la calle. Pero nunca pensamos que hoy una experiencia o una historia podría vivir dentro del auto de una persona o dentro de su propia casa porque ya no sale. ¿Cómo desarrollo una historia dentro de la cocina de las personas? ¿Cómo puedo desarrollarlo en su habitación? ¿Cómo puedo desarrollar una historia y una experiencia en su baño? ¿Ok? Son nuevos touchpoints que nunca se habían tocado y que hoy día es bueno preguntarnos, ¿cómo mi marca podría llegar allí? ¿No? Y lo decía ayer también, ¿no? ¿Cómo hago
lo conocido desconocido. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos y creo que a través de las historias podríamos llegar a lograrlo. El otro punto importante es el poliglotismo. ¿Qué cosa es el poliglotismo? Es hablar otro tipo de idiomas, hablar como el consumidor habla, no hablar como yo quiero hablar, ni como yo hablo, ni como quiero que me entiendan. No, se habla con el lenguaje de las demás personas. Y esto es sumamente importante, porque de lo contrario no te van a entender, ¿no? Esta gestión de contexto se da a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje. He visto a muchas marcas caerse por querer hablar para ellos mismos, ¿sí? Porque ellos sienten que es lo correcto, que así se tendría que hablar, que la gente tendría que adecuarse a la forma en que ellos comunican una historia. Pues ahí pierden. Recuerden ustedes que nosotros no contamos, cuando contamos una historia, nosotros no contamos palabras, sino contamos imágenes. Entonces, si mi palabra, si mi forma de comunicar no es igual a la de mi consumidor, las imágenes que va a gestarse en la mente de la gente no van a tener ningún asidero en los recuerdos de las personas. Y ahí viene el grave problema, ¿no? Si nosotros no conectamos con los recuerdos de las personas, pues poco podemos hacer en el cambio de comportamiento de las mismas. Las buenas historias son cotidianamente impredecibles y por eso es importante que ustedes sean coleccionistas de historias. Y una forma de coleccionar historias es siempre preguntarnos, desde nuestro producto, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? ¿Cuándo tu marca o cuándo utilizaron por última vez tu marca? ¿En qué circunstancias lo utilizaron? ¿Qué historia tiene mi consumidor con mi marca? ¿En qué momentos? ¿Sí? Y encontrar esas dinámicas, encontrar. Y eso lo pueden también buscar de alguna manera dentro de las redes sociales, haciendo un poco de ¿cómo se dice? Me fue la palabra cuando te están, de estoquear a los públicos objetivos, a sus fotos, ir mirando, ¿no? Si es que tú apareces en alguna de ellas o aparece el contexto donde debería estar tu marca para contar una historia, ¿ok? Entonces, es cotidianamente impredecible. Todo hoy puede lograrse y hacerse con buena investigación. Una historia tiene que ser flexible, ¿ok? Siempre. Tiene que buscar flexibilidad. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos darnos el lujo de no cambiar y sobre todo cuando estamos en las redes sociales, ¿no? En donde vamos a tratar de conectar con las emociones de la gente y pensar que estas historias tienen que ir más allá de sus emociones para construir sentimientos. Recordemos que una emoción es un efecto químico de corta duración. Yo no puedo estar emocionando todo el tiempo a las personas porque la siguiente emoción tendrá que ser más grande y la siguiente emoción tendrá que ser más grande, ¿no? Les habrá pasado de que en una película así, pues en la primera vez que ven la película lloraron con una escena y la siguiente sí, de repente lagrimeaste y la tercera ya no lloraste. Y es que la emoción se va desgastando, ¿ok? El sentimiento no, el sentimiento se va alimentando con pensamientos que tienen carga emocional. Por eso el amor es un sentimiento y no una emoción. Por eso la alegría es una emoción y no un sentimiento, ¿ok? La importancia de que aprendamos a gestionar las emociones y los sentimientos dentro de una historia y una experiencia. Tenemos que crear historias que sean siempre always on, que nos mantengan siempre despiertos. Esto, por eso decía, esta intriga que busca que nos haga pensar y que nos vuelva a meter en una crisis y que nos vuelva a hacer pensar, es parte de lo lindo de la estrategia del storytelling para hacer los negocios. Hay una herramienta que es el Impro Storytelling y el Impro Storytelling funciona muy bien cuando tenemos community managers en nuestras redes sociales, por ejemplo, ¿no? Gente que construye historias a partir de lo que la otra persona te escribe, ¿no? Y hay muy buenos casos en Colombia, en España, en Perú, hay casos espectaculares de community managers que hacen impro storytelling de una manera fantástica, que incluso con los trolls le dan la vuelta en beneficio de la propia marca. Esto es un ejercicio que deberíamos comenzar a desarrollar dentro de nuestras redes sociales. Cómo a partir del comentario de alguien yo puedo construir ideas e historias que más tarde puedan darle un rédito en término comercial, ¿no? Una marca muy querida en el Perú, muy amada, es Inca Kola. Es una gaseosa, es una bebida gasificada. Es la número 1 en posicionamiento y en ventas en el Perú por encima de Coca-Cola. Y claro, los comentarios de la gente en sus Facebook y en sus redes sociales. Nosotros los peruanos somos amantes de nuestra comida, ¿sí? Muy, muy amantes de nuestra comida. Y ellos siempre piden que pongan frases, digamos,
frases, digamos, que estén asociadas al amor con la comida, ¿no? Entonces yo amo mi comida, qué rico, a mi mamá le sale mal, en fin, frases de gastronomía que pueden comentar. Y ellos lo que hacen es siempre contar historias con eso. La vez pasada hicieron una campaña muy, muy buena, que les hizo ganar mucho dinero además, que se llamaban los Ñam Ñam Boys. Crearon un grupo musical como los Backstreet Boys o este tipo de grupos que cantaban los comentarios de la gente sobre la comida. Fue espectacular, si lo pueden encontrar o buscar en YouTube, se llaman los Ñam Ñam, de Ñam Ñam, de qué rico, Ñam Ñam Boys. Y la verdad es que además era muy teen, el tema era muy teen y los hizo ganar muchísimo dinero en la venta de las gaseosas con ese público objetivo. Eso es un buen caso de impro storytelling. Otro buen caso de impro storytelling es era, ¿no? El community manager de la policía española. Si buscan ustedes casos de la policía española antes y cómo trabajaba de la policía de España, fue espectacular. Carlos Moreno se llama el community manager que tenía la policía antes. Espectacular. La policía era súper divertida, súper divertida en sus posteos. Y él empezó esa ola de las demás policías que ya en el resto del mundo han comenzado a tener un poco más de humor y storytelling, ¿no? Cuando decían, no, encontramos un carro del señor tal que se había perdido hace una semana y lo que ponen pues es un carro totalmente desmantelado, ¿no? No lo encontramos completo, pero lo encontramos. Entonces, claro, la gente se ríe, ¿no? Humaniza mucho a la policía, ¿no? Entonces, eso es un mini storytelling que va gestionando y dándole poder a la marca. Las buenas historias, como decía, informan, entretienen y educan. Este es simplemente un recordatorio. Pero también las buenas historias son de comportamiento y de compromiso. Y cuando hablo de comportamiento, hablo también de competencia. Son historias de competencia y de compromiso. Puedes hacer que las historias generen competencias entre tus usuarios. Puedes hacer que tus historias generen compromiso. Y de alguna manera, como hablábamos hace un buen rato, romper un poco frustraciones, distorsiones de las personas que magnifican los problemas, que los minimizan, que los hacen peores, ¿no? O que adivinan el pensamiento de las otras personas, por eso se gestan nuevos problemas. Investigar, no adivinar lo que piensa el consumidor. Eso es un punto clave para contar buenas historias. Ya es que para llegar a una historia, si ustedes se dan cuenta, no es, ay, ¿qué vamos a contar? No, sino qué vamos a crear, cómo vamos a convencer a una persona, cuáles son los insights o verdades ocultas, qué frustraciones tiene, qué distorsiones tiene, cuál es mi público objetivo, cuál es el valor diferencial. Hemos tocado muchos términos que están metidos dentro de la estrategia para llegar a un acto y que la historia genere un cambio de comportamiento, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me encantan dentro de la estrategia es que, ¿qué evidencias tengo de que mi marca enseña a pensar para consumir con una historia, con mi historia, con un contexto? Si yo he creado algo o estoy creando algo, esta pregunta es fundamental, es una pregunta base dentro de la construcción del storytelling para hacer negocios. Existen 3 conceptos que toda buena historia debe tener: metas, recuerdos y expectativas. ¿Ok? Estos son los 3 conceptos que afectan el comportamiento de la gente. Si tú le hablas de expectativas a las personas pueden cambiar sus expectativas, crear expectativas o coincidir con las tuyas. Igual con los recuerdos, igual con las metas. Nunca se olviden de esos 3 conceptos. ¿Quieren crear historias? Pues pueden crear historias de metas, puedes crear historias a partir de los recuerdos o puedes hacer combinaciones entre estas 3, pero son conceptos que cambian el comportamiento de una persona. ¿Ok? Sus recuerdos, sus metas y sus expectativas. Por ejemplo, nos podríamos preguntar hoy día, ¿cuál es la meta de los consumidores hoy? ¿Sobre qué categoría? ¿No es cierto? Sobre categoría de restaurantes, ¿cuál es su meta? ¿Salir corriendo después de acabar la cuarentena a comer, no sé, una bandeja paisa? ¿O qué recuerdos tienen con respecto a sus marcas? ¿No? ¿Y qué expectativas están esperando hoy de sus marcas? Que obviamente están asociadas a 3 conceptos. En China ya hay investigaciones sobre el consumidor que está valorando, ¿no? Y está valorando que lo cuiden y lo protejan porque todavía se sienten vulnerables. Y el concepto de wellness está entrando de una manera interesante. Pero lo extraño es que ya no es el wellness que conocíamos, que era súper healthy o muy saludable, ¿no? Sino que ahora también entra a tallar este wellness de hacerme sentir bien. Ya no solamente del bienestar, sino hacerme sentir bien. Incluso, por ejemplo, viendo una maratón en Netflix que es de lo más sedentario posible, pero que me hace bien. ¿Por qué? Porque no me hace pensar de que la gente se está muriendo afuera, ¿ok? Hoy por hoy hay discusiones
en el mundo sobre cómo se está mutando también a través del término de bienestar. Vamos entrando ya a la última parte de la conferencia y sé que se me ha alargado un poquito. Y es que hay que crear historias que inspiren, que hablen del pasado, que nos hagan pensar, sentir y actuar, que le hablen a todo tu cuerpo, ¿no? O sea, hay que crear historias que no solamente le hablen a los oídos, sino que tú también puedes crear historias sin decir palabras, ¿ok? A través de la vista, a través del sonido, a través del tacto, a través del packing, ¿no? Y sobre todo historias que sorprendan. Este es un framework que quiero compartirles de en qué lugares podemos encontrar buen territorio para las historias, ¿no? Como les comentaba, en el origen, en el nacimiento de tu marca, en los detalles del fundador, de invitar al consumidor a vincularse con esa historia del pasado. Historias de la contemporaneidad que buscan comunicar las campañas de las temáticas actuales, ¿no? Lo que estamos sucediendo en estos momentos, por ejemplo. O comunicar innovaciones, o comunicar historias controladas por la marca. ¿Qué está haciendo la marca hoy día, ¿no? Con sus públicos internos, con sus productos, ¿no? Tenemos marcas aquí que han donado toda la comida que tenían en sus contenedores y ha sido una historia linda para contar después en responsabilidad social. Culturales, ¿no? Creadas e impulsadas por los consumidores. Estamos o capturando o buscando historias de nuestros consumidores, ¿sí? Que podamos contar. Fanta es un especialista en esto, ¿no? Fanta desde Coca-Cola Company siempre recoge las historias de los jóvenes y son las que muestran al final en las pantallas. Impregnadas de un contexto social actual, que es lo que podría estar sucediendo con muchos de nuestros compatriotas fuera, qué es lo que podría estar sucediendo con gente que no tiene absolutamente nada. El tema de la empatía entra a tallar ahí, por ejemplo, ¿no? Construir mitos, costumbres, parodias, ritos, ¿no? Aquí en el Perú existe, por ejemplo, el jueves de patas, es el jueves de amigos, y lo inventó una cerveza, ¿no? Pero ya trascendió al segmento y ahora es el jueves de patas. El jueves de patas tú tienes que verte con tus amigos de alguna manera. No necesariamente para tomar, puede ser para jugar fútbol, puede ser para jugar PlayStation, puede ser para conversar, simplemente para tomarnos un café. Pero es el jueves de patas. Así como el lunes de lentejas. Yo no sé si es que eso es universal o no, pero en el Perú todos los lunes se comen lentejas. Y eso de alguna manera son historias culturales. Y por último, tenemos las historias visionarias, que son aspiracionales, que buscan crear una historia de legado, ¿no? Contar un poco qué es lo que quieres lograr con tu visión, envisionar a las personas y obviamente crear un punto de enfoque, ¿no? Y a partir de esto es que quiero enseñarles los últimos tips para contar historias que hacen negocios. Son seis tips. El primero es crea historias que corrijan un mal. ¿Sí? Haz que tu marca tenga un enemigo en común con el consumidor y crea un propósito por el cual luchar. O sea, ¿por qué estoy luchando hoy día junto con mi consumidor? Eso va a generar que haya un impacto emocional, sentimental, que ellos se unan a ti. Y esto es bien importante, no tienes que caerle bien a todos, ojo. Si yo tengo que, por ejemplo, hay una marca que vende productos vegetales. Carlos, disculpa, se te cortó la Sí. última parte, se cayó un poquito la última Oh, parte que estabas. bueno, decía que, ahora sí, Ahora sí. ya. Decía un poco que crear historias que corrijan un mal, ¿no? Que hagan que su marca tenga un enemigo en común con el consumidor y creen un propósito con el cual luchar de la mano con tu consumidor, hace que se fortalezcan las relaciones de una manera impresionante y encuentres posicionamiento. Pero además, no tienes que gustarle a todos. Chipotle, una marca mexicana, que vende productos veganos, naturales, cuando hace sus comunicaciones, habla sobre el maltrato animal, habla sobre no comer carne, y claro, y todos los que comen carne pueden sentirse ofendidos, pero no son su público objetivo, ¿ok? Mientras no les falta el respeto, obviamente. A eso me refiero. Tú tienes que luchar o crear un lucho que esté asociado al consumidor, por lo que también lucha el consumidor, ¿ok? ¿Cuál es el enemigo común que tienen ambos? Es una manera de crear historias que corrijan un mal y que también hagan negocio, ¿no? Obviamente, porque focaliza muy bien a tu público objetivo. Otra es crear historias que apoyen una condición humana básica.
creo que ustedes, si no conocen, hay una pirámide que se llama la pirámide de motivaciones de Maslow, ¿sí? En donde tenemos necesidades funcionales, emocionales, aspiracionales, de autorrealización, ¿ok? Busquen esas necesidades y motivaciones y escojan una. Y que esa necesidad realmente, o ese deseo, lo tengan sus consumidores y desarrollen a partir de esa condición básica humana la historia, ¿no? Hubo un preservativo, por ejemplo, en Japón, que utilizó justamente el hecho del espacio. Todas las personas necesitamos un espacio, ¿no? Pero ellos lo llevaron tal a la literalidad de que ellos tenían que vender el preservativo que tenía 1 milímetro de grosor, ¿ok? Y ellos decían que ese milímetro de grosor era el espacio que necesitaba el amor para que realmente funcionara, ¿ok? Hasta el amor necesita espacio, era el concepto. Y comenzaron a crear a partir de eso una historia que fue bastante famosa y premiada. Eh, el tercer punto es crear historias que generen cultura, no reaccionar a ellas. Como les decía hace un rato, cómo creamos a partir de nuestros negocios una cultura, ¿no? Hay que crear nuevos rituales de consumo que sean que no le hagan daño, le hagan daño al consumidor, obviamente, donde tu marca siempre sea el conector. Crea historias donde tu marca sea un gancho para unir, compartir cultura. Otro ejemplo aquí en el Perú es el jueves de pavita. Los jueves son muy, muy, muy particulares en el Perú. El jueves de pavita es comer pavo, ¿ok? Lo creó una marca icónica en el Perú que se llama San Fernando. Y, y fue tan grande esto que los restaurantes de menús, digamos, de las calles, los jueves ponían en su carta pavita. Y era espectacular porque eso ya no entraba dentro de la dinámica de la marca, sino de cómo se había generado una nueva cultura, un nuevo rito de consumo gastronómico aquí en el Perú con respecto al pavo. ¿Ok? A eso me refiero. Cómo nuestras marcas pueden generar cultura. Hoy por hoy se están generando culturas de reciclaje, se generan culturas de todo tipo. Nosotros, ¿qué podemos generar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? A través de una historia. Crear historias que no busquen complacer a todo el mundo, que eso era lo que yo les decía. Y aquí hay una forma interesante de contar historias, y creo que una de las mejores, que es la mejor forma de decir quién eres es diciendo quién no eres. ¿Ok? Y creo que eso nos queda clarísimo a todos. A veces es muy difícil decir quiénes somos, porque a veces entramos en el ámbito de los egos y exageramos un poco en realidad quiénes somos y qué hacemos. Pero cuando tú hablas de la mejor forma de decir de quién no eres, te vas a fijar un poco en las cosas que no te gustan. Y eso está más divertido. Es una forma muy interesante de contactar con o de crear historias que hacen negocios. Hoy día, ¿quién no eres? ¿No? Yo no soy aquel que te entrega el paquete sin limpiarse las manos. Yo no soy aquel que cocina sin las cuotas de salubridad. Yo no soy el que está pensando solamente en mi negocio y en el dinero, sino que estoy pensando en la salud de mi familia o en la salud de tu familia. Entonces comienzas a crear una historia a partir de yo no soy. ¿Ok? Crea historias donde seas transparente. Yo siempre he velado por eso, por tratar de ser lo más ético y lo más moral, el ser y parecer. En una historia no puedes sobreprometer, ¿no? No te beneficies de aquellos consumidores que lamentablemente a veces están desinformados, aunque cada vez son menos, no hay que favorecernos de ellos, ¿no? Ser y parecer, esa es una regla de oro básica, es casi un storytelling. Nunca cuentes algo que no sea verdad, que no sea cierto de tu producto, ¿no? O de tu servicio. Y por último, crea historias que celebran a tus consumidores. Hoy por hoy, muy pocos lo están haciendo. Todo el mundo está celebrando otras cosas. Está celebrando la motivación y tal. Pero muy pocas marcas celebran a sus consumidores. Echan a sus fans y los empoderan. Hoy día, la fidelización es lo más importante. Es muy caro ir en búsqueda de un nuevo consumidor, de un nuevo usuario hoy. Nosotros tenemos que lograr que los consumidores fieles, nuestros fans, nos compren más. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la estrategia. ¿Cómo creo historias entonces? ¿Y cómo podría hacer que me compren más? Es a través de también celebrarlos a ellos, ¿no? A los leales. Y eso es súper importante, ¿no? Entonces, hay que crear historias de los seguidores y de sus talentos con nuestra marca. Y van a ver que la conexión va a ser mucho más fuerte. Dicho esto,
solamente me queda decirles que si no hemos podido cumplir con estos requisitos que hemos estado conversando y que he tratado de confluir en esta conferencia, no pensemos en crear una historia, sino pensemos primero en reconstruir una marca, ¿ok? Si no tengo la posibilidad de crear todo lo que hemos hablado en el anterior, es porque no tengo una marca todavía. Y el punto clave sería construirla, ¿sí? Construir mi marca, darle un eslogan, darle un propósito, darle un por qué lucha, ¿no? Es sumamente importante. La pregunta es, si tú te haces la pregunta, ¿por qué lucha mi marca? ¿Por qué lucha mi negocio? Y no puedes respondértelo desde la voz del consumidor, entonces creo que en vez de estar pensando en crear historias, debes estar pensando en rebranding, ¿no? Y construir tu marca de manera sólida. Es también la oportunidad en estos momentos. Muchas marcas nos están contratando, por ejemplo, para reconstruirse. ¿Por qué? Porque sienten que ya el branding que tenían no les funciona. O porque no tenían claridad de cuál era su propósito de lucha. Dicho esto, con esto termino parte de la presentación. Siempre acabo con esta frase que es: la cordura es un estado de confort. Yo creo que la mejor forma de vivir siempre siendo un poco loco, porque un loco tiene la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra. No seamos dementes, eso es diferente. Demente es una cosa y ser loco es otra. Así que nada, espero que realmente les haya gustado digamos, la conferencia. Sé que es una conferencia corta, no es una conferencia larga en donde puedes playar muchísimas cosas, pero mi intención ha sido acercarlos un poco más a, a este mundo de las historias y los negocios, y que de alguna manera les diera algunos tips que los ayudaran hoy en día a mejorar su performance en términos de storytelling para generar nuevas oportunidades de negocio. No sé si es que, Yamile, hay algún tipo de preguntas o de las personas que están aquí que se han tenido la gentileza de quedarse escuchando. Carlos, mil gracias por todo lo que nos has transmitido. Si hay preguntas, pero digamos que todo lo que nos diste fue, pues digamos, hay muchas cosas que yo no sabía y es de información de gran relevancia para las empresas, para los emprendimientos y digamos para personas que quieren emprender y ya pueden comenzar a crear historias con bases ya sólidas con lo que tú no nos acabaste de decir. Uh-huh. No sé si es que si abrimos micros para aquellos que quieran hacer algún tipo de pregunta o si no, damos por concluido, no sé. No, mira, aquí hay dice, si tú manejas tus redes, yo entiendo que allí mismo con los textos que acompañan tus publicaciones pueden hacer un poco esa investigación. De acuerdo a las respuestas o conversaciones que se den con el público que interactúa contigo. La cosa es, ¿cómo logras que se dé una conversación allí? Yo he tratado de todas las maneras, pero no siento que lo haya logrado bien. ¿Alguna A forma ver, de lograr este diálogo en redes que te den un contacto más cercano con clientes o posibles clientes? lo que pasa es que lo que deberíamos hacer más que, o sea, entiendo que lo ha buscado de distintas formas. Lo que hay que hacer es que las historias llaman historias. Si tú tienes en una red social y tú colocas algo, una imagen, y le preguntas a tu público objetivo qué siente, qué ve, hay que generar la proyección, digamos, son técnicas proyectivas, o qué historia se te viene a la cabeza, por ejemplo. En vez de ser directos y preguntarles algunas cosas, lo dejamos abierto, la gente va a comentar. Mucha gente, va a depender mucho de cuántos te sigan y que también entendamos que las redes sociales que nosotros tenemos a veces las manejamos de manera muy personal, y las redes sociales necesitan una estructura más profesional, ¿no? Para la gestión de las comunidades. No es lo mismo gestionar tu red social como manejas tú tu perfil personal de Facebook a manejar una página de negocios en Facebook. Es totalmente diferente. Funciona de maneras distintas. Hay que conocer que solamente vamos a llegar al 10% orgánicamente de nuestros seguidores, ¿no? Tú puedes tener 1 millón de seguidores, pero si tus publicaciones son orgánicas, solamente vas a llegar a al 10% de esos seguidores. Entonces, y dentro de las fórmulas incluso de lo digital, del 100, 10, 1, alcanzo a 100, 10 más o menos se interesan y uno se convierte. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero yo creo que buscando la proyección, buscando además aliados, ¿no? Hay algo que también hacemos, por eso hoy también existen los fan destacados, promover los fan destacados, aquellos comenten y las emociones se contagian. Si ven que alguien
comentó algo, es como cuando estamos en el colegio, ¿no? Si alguien se atreve a hacer la pregunta, el otro también levanta la mano y así comienzan a levantar todos, porque todos tenían dudas. Pero como nadie se atrevía a ser el primero, y eso es un comportamiento cotidiano y recurrente, ¿no? Incluso en la virtualidad, lo vemos en los webinars, los vemos, digamos, ya lanza una pregunta y ya todos lanzan preguntas, lo cual es fantástico, pero nos damos cuenta que es un tema de comportamiento. Entonces, yo sí creo que podría ser por técnica proyectiva y tratar de que tengamos fans destacados y alimentar esos fans destacados para que el resto de personas también se anime a colaborar con nosotros a través de sus historias, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿alguna recomendación de storytelling para business to business consultoría en particular? Buena pregunta. Primero, ¿cómo se llama? El B2B requiere de un storytelling más enfocado al tipo de cliente, ¿no? Y existen tipos de clientes circulares, triangulares, y angulares. Son 3 tipos. En donde el circular se mueve más por historias emotivas, digamos, de estar de tú a tú, ¿ok? Y estamos hablando de incluso a los de logística, en fin, o estamos hablando de un B2B. El triangular, que es mucho más ególatra, son historias en donde lo que vamos a buscar es alimentarle el ego a esa persona para que nos pueda comprar de alguna manera. Y estoy hablando de personas y no de empresas, porque al fin y al cabo quienes van a decidir si van o no con nosotros son seres humanos. Y por último tenemos al cliente más difícil de venderle en un B2B, que es el angular, porque a él las historias tienen que demostrárselas. O sea, la historia se hace. Es un story doing, no es un storytelling. ¿Ok? Entonces, es un punto bien, bien, bien importante tener bien mapeado cuáles son los tipos, digamos, de clientes para poder enfocar mejor nuestras historias, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una consultoría. Ok, y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál consideras tú que es una buena herramienta para crear un storytelling? A ver, herramientas hay miles, ¿ya? Yo creo que no hay fórmulas mágicas. A mí me funciona la que yo construí, digamos, por la experiencia que tuve, en donde yo sí veo varios puntos. Recuerdo las expectativas y las metas, el inicio, el clímax y el desenlace dentro de un storytelling, el amor, la esperanza y la muerte como conceptos bases, y el valor diferencial de mi marca producto con respecto al consumidor. Todo eso lo mezclo y trato de contarle una historia en donde se vea la frustración. Y no coloco, y esto sí es bien importante y no lo dije en la conferencia, no coloco a mi producto como el salvador. Nuestro producto no es, o nuestro servicio no es el héroe. ¿Eh? El héroe es el consumidor. Nosotros somos un poco el acompañamiento. Nosotros somos ese consejero que le sopla la respuesta, pero no es el héroe es él, ¿no? No es un desvalido el consumidor en nuestra historia, por el contrario, es el héroe. Y nosotros somos la herramienta que lo ayuda a cumplir sus objetivos y sus sueños. Entonces, como digo, hay muchas, muchas estrategias, hay muy buenos libros de storytelling para hacer negocios con metodologías de Peter Gur, por ejemplo, Storytelling para los negocios, justamente. Es un muy buen libro, si lo pueden encontrar, fantástico, es un excelente libro, viene con mucha casuística empresarial norteamericana y en algunos casos latinoamericana también. Pero hay muchos métodos. Yo siempre he dicho que la mejor manera de contar es bajo una estructura, objetivos claros que tenemos que tener, como digo, lo que les he mencionado en la conferencia, y que sea también tu estilo, porque tienes que tener un estilo para contar. Una marca tiene que tener un estilo, no puedes hablar, no todos pueden hablar como Nike, no todo el mundo puede hablar como Coca-Cola. Tienes que tener un estilo, tienes que tener una personalidad desde tu marca, ¿no? Si eso no lo tienes, por eso decía en la última diapositiva, si tu marca no tiene personalidad, entonces el problema no es el storytelling, es que tienes que construir una marca, ¿no? A veces pensamos que el storytelling lo va a solucionar todo y no es así. Ok, claro. Bueno, esta es una última pregunta. Es una persona que no escuchó bien acerca de la etnografía, que si lo puedes recordar la diferencia. Bueno, la etnografía, como decía, en realidad es el tema base de evaluar los comportamientos, ¿no? Más que las palabras. Es analizar los comportamientos cotidianos y los comportamientos recurrentes, ¿no? Es observar durante el mayor tiempo posible que se pueda en
las casas, en el trabajo, en los contextos de nuestros consumidores, sus comportamientos. Y encontrar justamente estos que generan patrones. Es básicamente esto, eso es la etnografía. La entrevista etnográfica, que es la hermana, digamos, del otro lado, es aquella que lo que busca es que la gente te cuente sus anécdotas, te cuente sus historias, a diferencia de una entrevista a profundidad, que normalmente es una pregunta-respuesta, ¿no? En realidad, la etnografía en base a la entrevista, digamos, está asociada más a una conversación, más que a un cuestionario, ¿no? Se refiere más a tópicos de conversación que a cuestionarios que tengamos que hacer. Muchísimas gracias, Carlos. O sea, estoy muy feliz de que hayas compartido este espacio con nosotros. Es una información bastante importante para todos. Hay muchas dudas, sí, se van a generar y yo creo que ahorita es investigación, pero estoy muy feliz de que nos hayas acompañado. Espero que a todos también, pues digamos que hayan generado también esta inquietud y curiosidad. Yo voy a compartir el video de YouTube que hiciste el día de ayer. Ahorita les comparto un grupo de WhatsApp que les tengo. Si quieren, ingresen y por ahí también les voy a mandar toda la información del video de Carlos. Y también si quieres, Carlos, me puedes compartir por mensaje el libro de lo de Storytelling para negocios para yo transmitírselo a las personas también. Ok. Yo les pongo ahorita el autor, para que lo puedan buscar. Es Peter Gur. Déjenme ver, aquí lo tengo. Espera un momentito.